Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde os estáis conectando. Bienvenidos a este nuevo webinar que hacemos todos los meses y donde nos gusta pues, compartir con vosotros temáticas, conceptos, ideas, prácticas, reflexionar juntos, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con estrategias de experiencia de cliente. Tenemos una audiencia enorme hoy, así que sé que tenemos gente de muchísimos países. Os doy la bienvenida a todos. Yo creo que la mayoría me conocéis. Soy Carlos Molina, soy vicepresidente de Experience y Digital en IZO, y hoy vamos a hablar sobre este tema que es tremendamente relevante para todos, que es los modelos de economics de experiencia de cliente, ¿no? Cómo diseñar y calcular un modelo de retorno de la inversión en Customer Experience, ¿no? Y bueno, para eso pues vamos a estructurar un poco el tiempo que tenemos en estos tres grandes bloques, una pequeña reflexión inicial para introducir la idea de cómo trabajar en los modelos de los economics, y luego vamos a revisar los dos grandes tipologías de información que podemos utilizar, lo que llamamos nosotros modelos intencionales y los modelos de economics reales, ¿no? Bueno, esto os lo voy a explicar un poco más y la idea es que dentro de cada uno de estos pues busquemos inspiración, ejemplos, reflexión conjunta. Yo os animo a que compartamos también vuestras propias experiencias, preguntas que nos hagan llegar o ir más allá. No prometo que tengamos la respuesta a todo, pero sí que sea un espacio, como nos gusta siempre, pues de reflexión y de interacción y de aprendizaje mutuo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales retos o cómo podemos introducir esta idea de los modelos de los economics de la experiencia? Bueno, al final, para convencer al jefe, ¿vale?, para llegar a nuestro máximo dirigente y hacerle creer en las estrategias de experiencia de cliente, pero no solo para eso, también para poder tomar decisiones, incluso si tenemos el convencimiento claro de que experiencia de cliente es rentable, aún así necesitamos tener herramientas que nos ayuden a tomar decisiones de forma relevante, ¿no? A poder saber cómo impactar en la experiencia y cómo maximizar el impacto y cómo hacerlo de manera más eficiente, ¿no? Y en ese sentido hay una frase que a nosotros nos gusta mucho decir en IZO, que es que si la experiencia de cliente no es rentable, no es sostenible. Si lo que yo tengo que hacer para tener una buena experiencia de cliente no me genera un retorno, no podría hacerlo indefinidamente, ¿no? No se trata de tener clientes felices. No digo que sea fácil, pero digamos que puede ser la parte fácil de la ecuación. El tema no es simplemente hago algo que a ti te genera satisfacción o felicidad, sino hago algo que es realmente relevante y que como consecuencia de esa relevancia pues hay un impacto en tus comportamientos y esos comportamientos al final generan un beneficio hacia la organización. Si esa ecuación no está equilibrada, si no conseguimos un retorno de esas inversiones que hacemos en generar una buena experiencia y un buen vínculo emocional con los clientes, eventualmente no podremos mantenerlo en el tiempo porque nos quedaremos sin dinero. Si es así de sencillo, ¿no? Por otra parte, por contextualizarlo, sabéis que a nosotros nos gusta siempre la idea de que la experiencia de cliente tiene que ser algo gestionable y que tenemos que entender pues cómo es la estructura de gestión de la experiencia, y para eso pues construimos este modelo que es en nuestro framework de experiencia de cliente. Y si veis, para nosotros todo este tema de economics es tremendamente relevante y de hecho es una de las piezas que tiene una entidad específica dentro de nuestro framework, y de los frameworks que yo conozco es el único que realmente resalta como una unidad independiente y con visibilidad, digamos, en el primer nivel del modelo, todo el tema de los economics y el análisis financiero de la experiencia. Entonces hoy nos vamos a centrar, digamos, en esta pieza del framework, cuáles son unas de las mejores prácticas y de las metodologías y de las formas de trabajo que las compañías podemos implementar para tener un buen nivel de madurez y de desempeño en este atributo. Bien, pues muchos de vosotros o todos nosotros, ¿no?, vivimos y conocemos este tipo de mensajes, ¿no?, que a veces están en las charlas, en los eventos, casi a veces en los comerciales, y son como un poco genéricos, ¿no? Pero te dicen el 96% de los clientes que no están satisfechos ni siquiera se lo cuentan a la compañía. Una buena experiencia se la cuentan a 8 clientes, una mala experiencia se la cuentan a 16 otros clientes, ¿no? El 70% de la cancelación de servicios por parte de los clientes se debe a una mala experiencia. Aquí claramente estamos empezando a intuir que la experiencia de cliente es importante, pero no tengo herramientas realmente firmes para decir, oye, ¿cuánto
cómo de importante, ¿no? Cuánto pesa esto en la cuenta de resultados, cómo gestiono y cómo convenzo a mi jefe, ¿no? Hay otras métricas y hay otros estudios que de alguna manera nos dan un mayor nivel de información, ¿no? Oye, un cliente promotor o un cliente fiel gasta hasta 3 veces más que los clientes promedio. Bueno, o sea, aquí ya tengo un dato que evidentemente me tengo que creer de dónde viene, de McKinsey, una compañía relevante, y yo podría decirle a mi jefe, ¿sabes qué? Voy a invertir en experiencia de cliente porque al hacerlo voy a triplicar las ventas, ¿no? Claro, eso es una afirmación que puede llegar a ser un poco arriesgada, entonces a lo mejor no le digo que las voy a triplicar, le digo que lo voy a incrementar un 50%, ¿no? Digamos, para no ponerme un objetivo demasiado exagerado, pero por ahí alguien demostró que eso era cierto en una compañía X, ¿no? La probabilidad de recompra pasa del 32% al 89% cuando un problema es reconocido y resuelto, ¿no? Con lo cual, si estamos planteándonos hacer un close the loop y alguien te dice, no, es que llamar a los clientes para posterior a una encuesta es muy caro, bueno, yo puedo estar diciendo sí, pero es que, ¿sabes qué? Que voy a incrementar la probabilidad fuese 100% cierto para mi compañía, la realidad es que es muy probable que incrementar por 3 las ventas, porque esto es lo que está diciéndote básicamente, del 32 al 90, pues yo lo firmaría en casi cualquier caso, ¿no? Un 5% de reducción en la cancelación puede generar hasta un 50% de ingresos adicionales por el ciclo de vida de cliente, o el 50% en promedio de todas las compras vienen de la voz de cliente, de la recomendación, ¿no? Bueno, pues aquí vamos viendo algunas métricas que nos van orientando en la dirección adecuada, pero quizás es cuestionable cuando yo llego a un comité de dirección y les digo, ¿sabes qué? Hay un estudio de no sé quién que dice esto, que eso lo puedan aplicar o que entendamos que es válido también para nuestras propias organizaciones, ¿no? Es decir, los ratios de mercado están bien, pero no son suficientes como para construir un business case de customer experience en mi organización. Esta es una de las primeras conclusiones a las que yo creo que todo el mundo llega. Nos vale para generar interés, para despertar un poco la conciencia, para que entendamos que esta es la dirección en la que estamos yendo, pero no es tan fácil aterrizar el caso, ¿no? Es verdad que hay estudios que nos apoyan de una manera un poco más precisa, ¿no? Maximizar el ROI y demostrarlo, por lo tanto, para poder maximizarlo, es el principal reto. Esto es un estudio de un documento de Harvard Business Review que se llama Lecciones de las compañías líderes en experiencia de cliente, y te dice los principales retos para las organizaciones son estos, ¿no? Y el número 1 es cómo maximizo mi ROI. Por eso hoy tenemos también tanta gente conectada a este webinar, ¿no? Al final es una temática que a todo el mundo le interesa, y una de las cosas a las que hemos aprendido es que esto es difícil. Que no es, o sea, no es sencillo, más que sea difícil, digamos que no es sencillo, ¿no? Que a todos nos cuesta un esfuerzo. Este estudio es muy interesante porque le preguntaban cómo de difícil es para ti conectar las inversiones en experiencia de cliente con los resultados de negocio, ¿no? Y las compañías, bueno, analizaron los resultados de compañías que tenían digamos, un bajo nivel de madurez. Este sería el cliente, compañías con un bajo nivel de madurez en experiencia de cliente, y el 91% te decían que de alguna manera era difícil, ¿no? Más o menos difícil, muy difícil o extremadamente difícil, ¿no? Pero es que cuando le preguntas a las compañías que son top, ¿no? Las leading edge, las que están más maduras en experiencia de cliente, el 83% te siguen diciendo esto es difícil, no es tan sencillo, ¿no? Los porcentajes cambian, la mayoría te dicen sí, más o menos es difícil, o sea, el 50% están de acuerdo en que tienen cierto nivel de dificultad, bajan un poco los niveles más extremos, pero aún así sigue siendo un porcentaje muy alto de gente que entiende que esto no es algo que sea tan sencillo de construir para nadie. Así que si esto es algo que os cuesta trabajo, bueno, pues hay una frase que se dice en España que es mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, siempre también es un poco... te sientes un poco mejor entendiendo que no estás solo y que esto es un tema delicado y complejo para todas las organizaciones. Los primeros estudios que empezaron a enfocarse en esta visión, ¿no?, de conectar la experiencia y el negocio, pues nacieron, por ejemplo, de esta métrica que tenía Forrester. Esta es una actualizada, pero desde 2008-2009 ya tenían estos análisis donde en el benchmark de Forrester te decían vamos a analizar los clientes que llamamos los CX Leaders y vamos a coger también los clientes que salen más bajos, ¿no? En nuestro estudio, quién tiene mejores puntuaciones y peores puntuaciones. Y vamos a comparar cómo es su crecimiento anual.
Es decir, es un dato real de mercado. ¿Cuánto crece esta empresa de forma orgánica? ¿Vale? Ahí tienes que eliminar si hay una adquisición o alguna venta que te puede condicionar los resultados. Pero de forma orgánica, ¿cuánto están creciendo? Y lo que sale en los datos de Forrester de manera bastante consistente es que las compañías que tienen mejor desempeño en experiencia de cliente estaban creciendo hasta 6 veces más, ¿no? Hasta un 17% versus el 3% que tenían las compañías que estaban entregando o que salían peor valoradas en los índices de experiencia de cliente de su compañía en un periodo de 5 años, ¿no? En un periodo también de 5 años, y manejo porque aquí hay un episodio de la economía global que también es interesante entender, esta consultora que se llama A.T. Kearney hizo este análisis donde hablaban de lo que ellos llamaban los Summer Champions. Los Summer Champions era el equivalente a los CX Leaders, es decir, las compañías que tenían mejor desempeño en experiencia de cliente, y comparaban cómo se había comportado el valor de la organización contra el índice Standard & Poor's, ¿no? Que compara 500 compañías en el mercado estadounidense, ¿no? Y si veis, pues bueno, lo que te muestra claramente es que las compañías que habían invertido y se habían diferenciado durante este periodo en experiencia de cliente, pues primero estaban creciendo más. Evidentemente, si te viene una crisis como la del 2008, pues nadie se va a salvar. Y cuando estás arriba también la caída puede ser incluso más fuerte, ¿no? Pero estas compañías, a pesar de la caída, seguían valiendo más, ¿vale? Y además luego se recuperaron mucho más rápido, ¿no? Bueno, por ahí pues estamos empezando a ver apuntes que nos están mostrando el camino de por qué trabajar en experiencia de cliente, ¿no? Forrester hace esta reflexión que me parece también relevante para la temática de hoy. No todos los sectores tienen el mismo potencial de impacto cuando trabajamos en experiencia de cliente, ¿no? Todos tienen, todos al final yo creo que tenemos la manera de justificar y de tangibilizar que un cliente feliz y un cliente que está contento con tu compañía, incluso en mercados de monopolio, es un cliente más rentable que el que no, ¿no? Pero digamos que los grados de impacto que tienes no son los mismos. Y a mí me gusta este análisis que hace Forrester donde te vincula o te analiza y puedes pensar en tu propio mercado en base a estos dos términos, en base a dos ejes, ¿no? El eje de los clientes y el eje de la competencia. En el eje de los clientes te dicen cuántos grados de libertad, cómo es el grado de libertad que el cliente tiene para moverse en tu mercado, ¿no? Y aquí no se trata simplemente de si es un mercado libre o es un mercado regulado o monopolista, ¿no? Sino, por ejemplo, si yo soy una cadena de supermercados, el coste de cambio que tienen los clientes es bajísimo. Es decir, yo compro hoy en este supermercado y si hoy no encontré lo que buscaba o no me trataste bien o no sé, tuve una mala experiencia, mañana voy a comprar a otro, ¿no? El efecto es muy directo, el grado de libertad es altísimo, ¿no? Sin embargo, si soy una compañía de telecomunicaciones o si soy un banco, ¿vale? O si hay un seguro, por ejemplo, un seguro, tú tienes tu seguro contratado, normalmente son anualizados. Entonces, no es que no te puedas cambiar, pero tengo que esperar un año o el tiempo que falte hasta mi renovación para realmente cambiarme de compañía y cancelar mi servicio y contratar el siguiente. De manera que hay libertad, pero no está tan liberalizado, ¿no? En las telecomunicaciones, por ejemplo, pues se incrementó mucho la libertad de movimiento a medida que los reguladores han ido obligando a los operadores a pues facilitar esa portabilidad y ese cambio entre compañías, ¿no? Que antes pues tenía más dificultad. Entonces, eso lo que hace es que cuanto más libertad hay, pues más impacto va a tener el que tú entregues una buena o una mala experiencia, ¿no? La otra variable es cómo de homogéneo o de disperso está tu mercado, ¿no? Si todas las compañías entregan una experiencia muy similar, ¿no? Entonces, la situación que tenemos en el mercado, el impacto que está teniendo la experiencia es relativamente pequeño. Y cuando decimos at parity, no quiere decir que sea ni bueno ni malo, simplemente es que es homogéneo. Es decir, por ejemplo, los hoteles. Si yo me voy a un hotel, digamos que en los hoteles puede haber muchas diferencias dependiendo de las situaciones, pero hay muchas veces que hay muchos hoteles de 5 estrellas, tienen todos buenas experiencias, ¿no? O de 4, ¿vale? Digamos que comparemos gama de manera homogénea, ¿no? Para no comparar un producto con otro, por decirlo así. Bueno, pues si yo sé que me puedo ir a este o a este otro o a este otro, que más o menos la experiencia va a ser buena en todos, pues la realidad es que el impacto que va a tener la experiencia en la diferenciación es relativamente pequeño y eso también va a condicionar
el impacto que puede tener trabajar en esto. Ahora, si yo me diferencio, si consigo crear un espacio donde la diferenciación sea mucho mayor con respecto al resto de compañías, entonces el impacto de la experiencia se multiplica, ¿no? Y bueno, con esas variables y con otro análisis que estaba basado pues, en correlacionar el comportamiento de determinados sectores en ciertas variables, las variables que utiliza en este caso Temkin Group, que ahora es Qualtrics Institute, pues ellos valoraron el impacto que tenía en un modelo de negocio de 3 años el trabajar en experiencia de cliente, una mejora moderada, ¿vale? Lo pone aquí arriba, una mejora moderada en experiencia de cliente en compañías que tuviesen 1 billón o 1.000 millones de revenues de facturación anual, ¿no? Entonces, bueno, en un sector como las compañías de software el impacto es enorme y las utilities, que al final son servicios básicos que no siempre tienes tanta capacidad de comprar. Yo no voy a encender más tiempo la luz por el hecho de que mi compañía de electricidad pues, me entregue una muy buena experiencia, pues a lo mejor tengo menos capacidad de impactar. Aún así, pues el impacto es significativo, ¿no? Estos modelos nos están indicando un poco, y es una base de que puedo utilizar, ¿no? Yo puedo ir a mi director o a mi directorio y decirle, oye, yo soy una compañía de rental cars y según este estudio el sector de los alquileres de coches y de transporte es el 4º sector en términos de impacto. Si invertimos en experiencia de cliente, claramente hay una oportunidad, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las principales métricas de los modelos de experiencia o de economics de la experiencia y cómo trabajamos en ellas, ¿no? Este es un modelo que desarrolló Strativity Group y me gusta porque es bastante fácil de recordar en términos conceptuales. Strativity habla de cómo pasamos de las 4 Ps, ¿no? Venimos de las 4 Ps del marketing, ¿no? El producto, el precio, la promoción, el posicionamiento, y hablamos ahora de las 5 Ps de la experiencia. Al final siempre tienes que subir por lo menos una P, ¿vale? Esa es la conclusión a la que llegamos. Pero bueno, dentro de esas 5 Ps hablamos de Premium Price, Portion of Budget, Promotions, Permanence, Preference, que en español o traducidos pues hablaríamos de la preferencia, ¿no? ¿Qué nuevos clientes te escogen a ti porque tienes una promesa de una buena experiencia? El hecho de que tengas una buena experiencia te ayuda a atraer y a crecer de forma orgánica más rápidamente, ¿no? Ese share of wallet, esos clientes actuales que tienes, ¿cuánto más estarían dispuestos a pagar, a gastar contigo por el hecho de que tú seas su opción preferencial? Hablábamos, por ejemplo, de los supermercados, que es un caso clarísimo de share of wallet, ¿no? Todos dividimos nuestro gasto total de alimentación entre diferentes establecimientos, ¿no? Si yo tengo uno que es especialmente preferido por mí, pues el porcentaje de gasto que voy a tener con ese espacio pues va a ser mayor, ¿no? El precio premium es que nuestros mismos clientes estén dispuestos a pagar por productos de más valor, por productos premium, en lugar de lo que están pagando hoy, es decir, incremento el valor del cliente, ¿no? El share of wallet es más parecido a el cross-sell, ¿vale? Es decir, este cliente de esta aseguradora que tiene mi seguro de auto, bueno, pero que tiene el de hogar con esta compañía, si yo soy su opción preferida, si genera una muy buena experiencia, me puedo traer también este otro seguro y crecer en mi portfolio. Es una venta cruzada, mientras que en el precio premium estamos hablando de que este cliente estaría dispuesto a pagar más, a contratar un seguro de más coberturas. Es una upsell, ¿vale? Como lo conocemos tradicionalmente. La recomendación, nuevo negocio que ha generado como consecuencia de la recomendación o del boca a boca, y por lo tanto reducimos los costes de captación, y la permanencia, que sería la duración durante cuánto tiempo este cliente es cliente mío, usa o paga por mis productos o servicios en el ciclo de vida, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que nos aporta o lo que nos impacta en estos 5 economics es pues un crecimiento, cuánto crezco, ¿no? Cómo crece mi número de clientes, cuánto más facturo, ¿no? Cuál es en algunos sectores se llama ARPU, en algunos sectores se llama Total Customer Value, ¿vale? Cuánto más estoy consiguiendo de los clientes, tanto por el cross-sale como por el upsale, cuántos nuevos clientes vienen y además cuánto puedo ahorrar en los costes de captación y durante cuánto tiempo el cliente es cliente, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los indicadores que podemos utilizar y que vais a ver después cómo los podemos aplicar al modelo de cálculo. Me gustaría hacer un par de ejercicios o por lo menos apuntar un poco la forma de estructurarlos.
Bueno, ya sabéis que yo siempre hablo muy deprisa, así que si veo que me estoy acelerando demasiado, le avisáis a Mario, que le tengo aquí al lado, y él me lo hace saber. Pero hay muchas cosas que querría contaros en el tiempo de hoy y además dejar espacio para poder interactuar y tener preguntas. Bueno, ¿qué tipos de modelos? ¿Qué modelos de economics conocemos? ¿No? Nosotros hemos hecho este esquema donde hablamos de clasificar, esto es, digamos, de la fuente nuestra, fuente de IZO, y hablamos en los modelos de economics de dos criterios o de dos ejes, ¿no? En función de si los datos son reales, es decir, salen de los propios sistemas o del comportamiento real de los clientes o son intencionales, ¿vale? En el caso de los intencionales, no es un comportamiento real o no es un dato que se ha sacado o sea, de que realmente ha ocurrido, sino que es una declaración de intenciones, ¿no? Estarías dispuesto a o harías X como un condicional en el futuro. Y por otro lado, si los datos que estamos usando son nuestros propios datos de nuestra compañía o nos estamos basando en datos de mercado, en datos de benchmark, en datos de otras marcas, ¿vale? En base a eso, pues podemos trabajar sobre estos 4 escenarios, ¿vale? Y vamos a ver algunos de ellos y sobre todo vamos a ver estos como es un eje, o sea, como es un gráfico de 4 ejes, perdón, de 2 ejes, pues se lee bastante sencillo, es decir, el ideal, y por eso lo hemos puesto en verde, es tener nuestro propio modelo de economics real con nuestros datos de clientes. Y digamos que el más alejado en cuanto a el nivel de precisión con el que podemos aterrizar las cosas sería un modelo intencional con datos de estudios sectoriales, ¿vale? Entonces vamos a empezar por un poco por contextualizar, porque es al que más estamos acostumbrados y por reflexionar un poco qué tipo de información existe en estos modelos y cómo la podemos utilizar, ¿vale? Bien, un ejemplo de un modelo intencional basado en benchmarks, en datos de mercados, es este estudio que está publicado por la Harvard Business Review y que te muestra también una idea interesante, y es que los modelos de economics son diferentes para las compañías de consumo que para las compañías de servicios, ¿vale? Servicios, aquí lo llama servicios suscripcionales, ¿vale? Subscription-based business, es decir, yo contrato algo y lo uso de manera recurrente, o transaction-based business, que están basados en transacciones, en compras, ¿vale? Pues el supermercado o una electrónica, los coches, por ejemplo, podrían llegar a ser un transaction, aunque sea de largo plazo, ¿vale? Digamos que en el modelo de transaction, la métrica principal es cuánto se gasta el cliente conmigo, es decir, cuánto compra, y normalmente eso es una combinación de dos variables, que es el ticket medio y la frecuencia de compra, ¿vale? Como viene a comprar X veces al año y gasta cada vez que viene una cantidad Y, pues la consecuencia de esto es que cuando tú analizas el NPS, los clientes que tienen NPS más bajos, ¿vale? Si aquí ponemos el gasto en base 1, por decirlo así, ¿vale? Pues lo que sale en este estudio es que los clientes que tienen las mejores experiencias pueden tener hasta un 140% más de gasto con la compañía. Mientras que en el caso de los subscription-based business, los modelos suscripcionales o relacionales, digamos que la métrica más relevante es la duración de la relación. ¿Durante cuánto tiempo este cliente paga? También el valor del cliente anual, es decir, cuánto pagas al año, durante cuántos años pagas. Pero esa duración de la relación es una métrica que tiene muchísimo impacto en el peso de la cuenta de resultados, ¿no? Cuando tú eres capaz de incrementar el ciclo de vida medio de los clientes, del total de tus clientes en un solo mes, pues hacer el ejercicio de multiplicar un mes por todos vuestros clientes y veréis que sale muchísimo dinero, ¿no? Bien, entonces lo que te está diciendo esto es que como es un modelo, ¿os acordáis? Intencional, ¿vale? Esto está basado en que tú le preguntas al cliente y le dirías, oye, ¿durante cuánto tiempo crees que vas a seguir siendo cliente? Y en base a lo que te diga, pues te lo puedes creer o no, ¿no? Entonces, ¿cómo se leería este gráfico? Te dicen, los clientes que te ponen un 1, se entiende que lo que hay abajo es una especie como de métrica satisfacción o NPS, pues te están diciendo que en promedio pues se van a quedar un año o un año y algo, ¿no? El promedio de todos los que te responden te dicen yo en un año o un poco más me voy a dar de baja, ¿no? Ya no voy a seguir siendo cliente. A medida que vas superando los ratios de experiencia, ¿vale? Vemos que esta variable empieza a crecer y que hay algunos saltos o puntos de inflexión, ¿no? Y que realmente con los clientes promotores la duración de la relación pues pasa de un año en los del 1 a pues más de 6 años
en los de 9 y 10, ¿no? O sea que estamos multiplicando por 5 o incrementando en 5 años la probabilidad de que un cliente o la duración de la relación que ese cliente tendría con nosotros. Y eso evidentemente es muchísimo dinero cuando hablamos de volúmenes altos de clientes. Entonces, bueno, aquí tenemos una primera métrica donde nosotros podríamos asumir que, no sé, que estos valores aplicasen a nuestra compañía y que pudiésemos suponer que como esto es cierto para los modelos suscripcionales, pues mi empresa, que es una empresa de seguros, pues puede tener un comportamiento similar, ¿no? Entonces yo podría decir, si muevo clientes que están aquí, pues pasaría de una estimación de duración de relación de 3 años a una duración de 6 y por lo tanto estaría duplicando el valor de los clientes. Es más o menos así como funcionaría, ¿vale? Este estudio que sale de un libro que publicó Satmetrics sobre el ROI del Customer Experience desglosa un poco más el valor del cliente en diferentes atributos. Es más parecido al modelo de las 5 Ps de Strativity. Te dice, mira, sobre la base, o sea, un cliente que es cliente tuyo a lo largo del tiempo, ¿vale? Tú tienes un gasto base, esto es lo que el cliente te paga como estándar, ¿no? No sé, $30 al mes, perfecto. Pero además, a medida que va pasando el tiempo, si tienes una buena experiencia, el valor del cliente se va aumentando. ¿Por qué? Porque le vas a empezar eventualmente a vender más productos y a incrementar el share of wallet, ¿vale? Esto es lo que te daría el share of wallet, que a lo largo del tiempo vas consolidando. Además, tienes una mayor tolerancia para precios premium, ¿vale? ¿Os acordáis que teníamos precios premium en el otro modelo? Esto sería el upsale, ¿no? Y que está comprando productos de más valor. Además, ¿vale? Hay un ahorro que podemos generar en la parte de lo que llaman cost to serve. Este es un indicador muy interesante, el coste de servicio. Un cliente que tiene una mejor experiencia contigo te consume menos recursos de servicio, te llama menos, se queja menos y por lo tanto pues tienes un ahorro en el valor de ese, en el gasto total o en el balance que tienes en ese cliente por el hecho de que te esté consumiendo menos recursos. Y además pues tienes ingresos adicionales por la recomendación, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 y 5 serían el equivalente a las 5 Ps que tiene el mismo modelo de Strativity, ¿no? Conocéis, porque lo hemos hecho en algunos trimestres, que tenemos también nuestro benchmark, que es el BCX. En el BCX hacemos un módulo de Economics y preguntamos a los clientes por determinados comportamientos que son intencionales, ¿vale? El BCX es un modelo de mercado e intencional. Y entonces nosotros le preguntamos a los clientes, oye, si la compañía supera tus expectativas, ¿estarías dispuesto a gastar más? ¿Vale? Y entonces le decimos a los clientes, bueno, ¿cuánto más? ¿Poco? ¿Un poco más o mucho más, ¿no? Bueno, pues lo que vamos viendo es que si estos fuesen ratios de experiencia / satisfacción, ¿vale? Al final, los clientes que están más insatisfechos te dicen, no, obviamente te dicen, no estaría dispuesto a gastar más, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo una mala experiencia y esta compañía no me gusta, pero hay gente que incluso los clientes que están insatisfechos te dicen, no, si la compañía superase mis expectativas, yo sí gastaría más, ¿vale? Pero incluso los clientes que están satisfechos, ¿vale? Te dicen, no, si a mí esta compañía me sigue sorprendiendo, estoy dispuesto a incrementar mi gasto en un porcentaje realmente significativo, ¿no? Es decir, que un 32% de los clientes más satisfechos estaría dispuesto a incrementar su gasto en más de un 20% si la compañía supera sus expectativas. Esto nos empieza a dar ya un poco valores más específicos que nos pueden ayudar a calcular, bueno, si yo subo un punto la satisfacción, ¿cómo van a impactar los comportamientos de los clientes? ¿Vale? Este es otro análisis que tiene que ver con la duración de la relación. Yo le pregunto a los clientes, a mí esta pregunta me gusta mucho y es una pregunta que yo os recomendaría incorporar en vuestras herramientas de captura de feedback de voz de cliente, sobre todo si no tenemos capacidad para armar los modelos de economics reales que os voy a contar después, ¿vale? Y la pregunta es, si mi experiencia permanece como hasta ahora, considero que seguiré siendo cliente de esta compañía durante ¿cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, más de 5 años, más de 10 años? ¿Vale? Es una pregunta muy relevante porque puedes ver muy claramente si luego agrupas, ¿vale? Perdona que esta parte se ve un pequeñito, pero aquí pone detractores, neutrales y promotores, ¿vale? Si luego agrupo en función de la experiencia que tienen los clientes, puedo ver muy claramente que aquí los clientes que me dicen que son detractores de la marca me están diciendo, obviamente para ser coherentes consigo mismo, ¿vale? Que el 45% aproximadamente de ellos te dicen, yo en menos de 1 año me voy a dar de baja.
Y si tomo los que me dicen entre 1 y 2 años, ¿vale? Porque a veces hay temas de renovaciones, de contratos o de permanencias, ese tipo de cosas, ¿vale? Llegamos casi hasta un 80%, ¿no? Es decir, esto es lo que nosotros llamamos el business at risk, el negocio en riesgo. ¿Qué porcentaje de tus clientes te dicen que se van a dar de baja si no mejoras la experiencia que estás entregándoles hoy, ¿vale? Claro, cuando yo paso a los neutrales, un cliente neutral precisamente lo que tiene es que no es detractor. Es decir, no es que sea súper fan de la marca, no es que se declare que va a permanecer contigo durante muchísimo tiempo, pero tampoco te está amenazando con cancelarte de manera muy rápida, ¿no? En este caso, el porcentaje de gente que te dice que va a estar contigo durante menos de un año, pues se reduce desde un 45 a menos de un 10, ¿vale? Ya tengo una caída muy significativa y hasta un punto casi testimonial cuando paso a los promotores. Y por el otro lado tengo también lo que llamamos el business at growth, el crecimiento del negocio por clientes que te están declarando una fidelidad de largo plazo. El porcentaje de clientes que te dicen que van a permanecer contigo durante más de 10 años, pues en el caso de los detractores evidentemente es relativamente bajo, menos de un 10%, ¿vale? Crece, pero no crece tanto como decrece esto en el caso de los neutrales, y realmente donde hay un salto significativo en la fidelidad es en los promotores, ¿no? Alguno se puede preguntar, oye, ¿cómo es que hay clientes detractores que te dicen que van a ser clientes durante más de 10 años? Bueno, primero porque hay de todo, ¿vale? Hay gente cuando responde pues que te puede responder cualquier cosa y siempre hay un porcentaje de inconsistencia, pero también porque hay clientes que a lo mejor están atados con la compañía. Si yo tengo una hipoteca y esa hipoteca la tengo por 20 años más, a lo mejor odio a mi banco, pero aún así, y soy un detractor, pero aún así no me queda más remedio que seguir vinculado contigo durante un periodo de tiempo X, ¿vale? Bueno, esas son situaciones que luego cada compañía tiene que poder analizar. En el caso del BCX tenemos también este análisis que tiene que ver con muy parecido a lo que estaba haciendo Medallia y Harvard Business Review, en que los modelos de economics son diferentes para los servicios, ¿vale? Los que llamaban los subscription-based business y los de transaccionales de compra-venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando medimos el share of wallet, ¿vale? Con qué frecuencia compras en este establecimiento versus en otros y cuánto es el porcentaje de gasto que tienes, ¿no? Pues es muy diferente o se mide diferente en el caso de un supermercado y en el caso de los servicios. En el tema de vinculación, en el caso de servicios te pregunto cuántos servicios o cuántos productos tienes contratados conmigo, mientras que aquí te pregunto con qué frecuencia compras, ¿no? Bueno, todo esto lo que nos da es información que ya está un poco más aterrizada, porque yo me puedo ir en un estudio de benchmark como puede ser BCX y irme a mi sector, incluso irme a mi compañía y decir, bueno, voy a tener unos datos que están contextualizados en el mercado, en clientes reales, pero que están todavía dándonos información intencional. Es decir, el cliente declara que va a permanecer durante más de 10 años, pero eso no necesariamente va a ser cierto, ¿vale? Es una declaración de intenciones, con lo cual montar el modelo de economics sobre esa base, pues de alguna manera es menos relevante o es menos preciso que este segundo modelo que llamamos modelos reales de economics de la experiencia. Y aquí es donde hay una metodología y hay una serie de pasos y hay una ciencia que voy a tratar de compartir con vosotros, pero que evidentemente pues tiene también pues una profundidad que tampoco podemos tocar todo en el tiempo que tenemos hoy, ¿no? Pero cuando entramos a los modelos reales, simplemente una pequeña referencia, ¿no? Hay casos que podemos encontrar, esto parecería un poco extraño, ¿no? Modelos de economics con datos reales, pero que no son de mi propia compañía. No es tan común, pero por ejemplo, en este estudio de Satmetrics, pues se publica este análisis que está hecho sobre una compañía de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, la empresa que hizo la investigación, pues dice, mira, hemos estudiado esta compañía y esta compañía agrupó detractores, el promedio, ¿no? Estos no son los neutrales, sino que es el promedio y los promotores, y encontró que pues, un detractor tiene un gasto total anual, ¿no? Los pagos que hace con la tarjeta son de $13.900, mientras que un promotor
tiene 19.000. Lo primero que ves es que la diferencia entre un detractor y un promotor es de unos 6.000 dólares, ¿no? Ya tienes un incremento importante en cuanto a la cuota de vinculación, entendiendo que una compañía que vende tarjetas de crédito, ¿no? un banco o cualquier servicio financiero, pues lo que busca es que tú la uses, ¿no? Cuanto más la uses, pues más ingresa luego la empresa por comisiones y por ratios, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que es más rentable para la compañía, cuanto más, pues un 40% más, ¿no? Si son 6.000 sobre 13.000, lo que sea, ¿vale? Pero en este caso, en este análisis se hacía también una estimación que era muy interesante sobre el impacto que tenía la recomendación, ¿no? Y te decía, es que este cliente promotor además está haciendo una recomendación efectiva de X, como consecuencia de esa actividad de promoción, está generándote un ingreso adicional, o sea, consiguiendo que otras personas usen más su tarjeta y se cuantificó en estos 4.000 dólares, ¿no? Mientras que este detractor tiene un comportamiento negativo porque se lo cuenta a no sé cuántos más y esto que está haciendo es que haya menos gente que utilice la tarjeta y se cuantifica esto en menos 7.000. Claro, si yo aplico estas dos variables, entonces aquí sí que tengo que el valor total del detractor son unos 6.000 dólares, mientras que este son 20.000. Y el gap que hay ahí es todavía mucho más impactante, ¿no? O sea, ahí podemos ver un poco cuánto es el impacto de la recomendación y del boca a boca. Fijaos que cuando lo llevas a estas variables, claro, estos datos son de este estudio para esta marca, ¿vale? Pero si hiciésemos este análisis, es muy relevante ver no solo lo que gano más con un promotor, sino lo que me está haciendo el valor adicional de ganancia y de pérdida que tiene la parte de recomendación, ¿no? Otro estudio relevante es este estudio que publicó Forrester y lo clasifico como un modelo de mercado, pero con datos reales, porque lo que hizo Forrester básicamente fue analizar con sus ratios de experiencia de cliente y decir, vale, me voy a ir sector por sector, os he sacado un par de ejemplos, ¿vale? En determinadas industrias y voy a comparar una compañía que me sale con los ratios más altos de valoración contra una que tiene ratios de los que están en los más bajos, ¿no? Y voy a comparar cuáles son las variables de mercado que puedo investigar y que son públicas. Es decir, no está sacado sobre datos de compañía, pero sí está sacado sobre datos que estén publicados, ¿no? O sea, la realidad es que la comparativa en cuanto a penetración o rentabilidad o usuarios de cada tipología de productos de estas dos tipologías de compañías, pues en Internet Subscribers AT&T había crecido un 30%, mientras solo había crecido un 6% Comcast, ¿no? Pues claramente estoy viendo que trabajar en experiencia de cliente tiene un impacto y está cuantificado, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de aerolíneas, donde estaba comparando Southwest con United, y veis una cosa muy interesante de estos modelos, es que cada sector y cada negocio tiene una serie de métricas que son propias, ¿no? Es decir, si yo trabajo en la industria del transporte, pues la frecuencia de viaje y el importe promedio del viaje son las variables más relevantes y quizá también el cost to serve, ¿no? El coste de servicio. Si soy una empresa de telecomunicaciones, mis métricas suelen ser el ARPU, el churn, ¿vale? Que ahora si queréis reforzamos al que no conozca la terminología, qué significa cada cosa. Si soy una aseguradora, mis métricas son las primas, la siniestralidad, el propio churn, claramente, ¿vale? Entonces, cada sector entiende o sabe que tiene sus propias métricas de negocio y el reto aquí es cómo conecto las métricas de negocio de mi sector con las variables de experiencia. Bien, estoy viendo un montón de interacción, supongo que tengo una colección de preguntas ahí pendientes, así que vamos a tratar de... Acabamos un poco con el contenido y empezamos a tratar de responder hasta donde nos dé tiempo, ¿vale? Y hasta donde aguantéis conectados. Bueno, ejemplos de casos reales, y luego cómo construyo un caso real, que os lo voy a enseñar, ¿vale? Esto es un caso real de banca, por ejemplo, en España, ¿vale? Si al final, ¿qué hicimos en este estudio? Lo que hicimos fue agrupar, medir el NPS, o más que medir, sacar los datos de NPS de los clientes, de las mediciones que tenía esta compañía en los últimos 6 meses, ¿vale? Y agrupar a los usuarios en función de un determinado comportamiento. En el caso de España, de hecho, y esto ocurre también a veces en Latinoamérica, una de las cosas más relevantes es que en España el comportamiento de los detractores no es el mismo entre 0 y 4 que los 5 y 6, ¿vale? En España
en el colegio nos evalúan del 0 al 10 y un 5 es un aprobado y un 6 es un bien. Entonces, cuando una persona te pone un 5, no es que esté contenta contigo, pero tampoco necesariamente es un comportamiento de detracción como el que se maneja en Estados Unidos por la manera y por el modelo que construyó Friedrich Gestell, ¿vale? Entonces, digamos que en este caso nosotros cuando analizamos los datos nos dimos cuenta que tenía sentido subsegmentar esto en estos diferentes grupos, ¿no? Y cuando entendíamos a los hard detractors, a los detractores reales, pues lo que veíamos es que estos clientes, que eran el 7% del total, ¿vale? Tenían un comportamiento en el margen interanual, perdían valor, ¿no? Se reducía este beneficio en 19 euros, mientras que un promotor se estaban generando ingresos adicionales por un incremento de 42 euros. Es decir, que el gap que teníamos entre detractores y promotores era de más de 60 euros. Y trabajar, por lo tanto, en mover detractores a promotores podía incrementar el margen de manera significativa, ¿no? Y aquí tienes variables reales de cuánto es el salto que tienes en cada uno de los grupos, ¿vale? En otro ejemplo puede ser, por ejemplo, en seguros, por utilizar otra métrica, que en este caso no sería el beneficio o las ventas o el valor de clientes, sino que sería la duración de la relación y es lo que se llama el churn, la rotación de clientes, ¿vale? Cuántos clientes se dan de baja en un año es lo que se llama churn o tasa de abandono, ¿vale? Bueno, pues en esta compañía de seguros lo que analizamos fue la tasa de abandono y los clientes detractores tenían una tasa de abandono de 4.5, es decir, el 4,5% de estos clientes efectivamente cancelaba el servicio, mientras que el ratio en el caso de los promotores era de 2,10, es decir, menos de la mitad. Es decir, pasar de detractor a promotor te está reduciendo el churn a la mitad. Si tú haces ese cálculo y lo extrapolas para tus clientes, puedes estimar cuánto es el impacto que tiene en el total de tu compañía el pasar de detractores a promotores, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pasos tenemos que dar para construir un modelo como el que os he enseñado de Economics de la experiencia? Bueno, pues el primer paso, tienes que definir cuál es tu métrica, ¿vale? Si es NPS, si es Customer Effort, si es satisfacción, la que sea. Y tienes que tener esta métrica monitorizada durante un periodo de tiempo relativamente largo, ¿vale? Para hacer un modelo de Economics, dos consejos. Uno, utiliza una medición relacional, ¿vale? Los que no estáis familiarizados en la terminología que puso un poco más de moda NPS, se habla de NPS relacional y transaccional. El relacional, mejor lo explico al revés. El transaccional es el que está vinculado a una interacción concreta. Acabo de llamar al call center, acabo de hacer una reclamación, acabo de tener un servicio y te pregunto vinculado a ese servicio. Y el relacional es el que está hecho de manera genérica sobre tu base activa de clientes, ¿no? Para construir un modelo de Economics funciona mejor el análisis sobre las métricas relacionales que sobre las transaccionales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los clientes tomamos decisiones de renovación o de recompra en cualquier momento y no necesariamente vinculado a una transacción concreta, ¿vale? Entonces, lo que necesitas tener para poder hacer un modelo de Economics real es tener medición de una métrica de experiencia o de satisfacción medida de forma continua, una métrica relacional medida de forma continua durante un periodo de tiempo. Ese periodo se recomienda que no sea inferior a 6 meses, ¿vale? Y dependiendo de cuál sea la tipología de tu negocio, puede que necesites un periodo más amplio de hasta 12 meses, ¿vale? Si eres una aseguradora, claramente necesitas un periodo de 12 meses porque si no vas a ver la estacionalidad que tiene tu producto, ¿vale? ¿Qué más? Os iba a decir sobre esto. Es muy importante una cosa, para poder hacer este análisis, las encuestas, es decir, la medición que estás haciendo tiene que ser identificada. Es decir, yo tengo que saber quién me está respondiendo y tengo que poder tener la forma de conectar a esta persona que me está respondiendo o de identificarla en mis sistemas donde están las métricas de negocio. Si no tengo eso, no puedo hacer este análisis, ¿vale? Bien, el segundo paso es identifica tus indicadores claves de negocio que consideras que pueden verse impactados por la experiencia. Puedes coger las 5 Ps, puedes simplificarlo más. Al final, todos los modelos de Economics se basan en 3 cosas. Gana más, ¿vale? Cuesta menos o aumenta la duración de la relación con el cliente. Eso básicamente. Y luego la parte de recomendación y de negocio generado como un complemento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las métricas que impactan en tu negocio? Normalmente son 3 o 4, no son 50, ¿vale? No es un modelo que tengas que complicarte mucho la vida.
el ARPU o valor de cliente, el ticket medio, la frecuencia, la rotación de clientes, el coste de servicio, ¿vale? De todas estas, a lo mejor te tienes que quedar con 2 o 3 para tu negocio. Ahora os enseño cómo yo planteo que se pueda estructurar, ¿vale? Bien, agrupa clientes en base a las métricas de experiencia de cliente. Es decir, toda esa medición que tienes durante 6 meses, toma todos tus detractores en el mes 1, promotores y neutrales, y analiza cómo se han comportado en el tiempo, ¿vale? Pero tienes que analizarlos de forma agrupada para eliminar sesgos y comportamientos individualizados, ¿vale? Entonces, yo tomo todos los detractores y calculo las métricas que tienen que ver con el negocio. Os lo enseño ahora, ¿vale? Analizas el comportamiento de los diferentes grupos en base a estas métricas de negocio, que es lo que os estaba contando, y a partir de ahí puedes calcular el impacto potencial de la mejora de la experiencia objetivo. Es tan simple como tener un modelo como esta, una tabla de 3x3, una tabla de 3x3 donde ¿qué va en cada sitio? Bueno, pues aquí pones detractores, neutrales y promotores y aquí van el total de detractores de tu compañía, ¿vale? Si yo he hecho 10.000 encuestas en un año, ¿vale? O 100.000, no me importa, cuantas más mejor, más sólido va a ser tu modelo, ¿vale? Y tengo un 10% de detractores, ¿vale? Pues tendré, si he hecho 10.000 encuestas, aquí tengo 1.000 personas, 1.000 personas con nombres y apellidos que me dijeron, Carlos, he tenido una mala experiencia. Muy bien, ¿cuáles son las métricas de mi negocio? Pongamos que soy un supermercado, frecuencia de compra, ticket medio, ¿vale? Y a lo mejor coste de servicio si lo quiero tener. Pongamos que soy un banco, pues rentabilidad de cliente, o por ejemplo, en los bancos, esto es un truco que me contó también un compañero, un amigo vuestro del sector bancario que me pareció relevante, creo que se puede compartir, ¿vale? Esta compañía encontró que había una correlación muy relevante entre el valor del cliente, el beneficio que sacaban a cada cliente y el saldo medio de la cuenta corriente, ¿vale? Entonces, como es mucho más fácil para mí tener el dato de saldo medio de cuenta corriente que el de rentabilidad de cliente, pues a lo mejor pongo aquí saldo medio, ¿vale? Y digo, vale, ¿los detractores qué saldo medio tienen? Pues mira, los detractores tienen un saldo medio de 840 euros, ¿vale? Y los neutrales 750. Y los promotores 1.200. Bien, bueno, pues ya sé que el saldo medio se incrementa o se disminuye de esta forma a medida que paso de detractor a neutral a promotor. Un banco, por lo tanto, saldo medio beneficio, churn, coste de servicio, ¿vale? Una aseguradora, primas, ¿no? Que es lo que pagas de la cuota todos los años, siniestralidad, churn, coste de servicio, ¿vale? 3, 4, más de eso no necesitas tener. Pero hay cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, si ya os metéis, si os queréis meter más en harina y queréis buscar un poco ahí el estado del arte de los economics, pues ¿por qué no tratar de sacar métricas como, imaginad que somos un banco y decimos morosidad, ¿vale? ¿Será que los detractores son más morosos que los promotores, ¿no? Porque eso tiene un coste para la compañía. Cuando un cliente no me paga, eso me obliga a financiarme, tiene un riesgo, ¿verdad que cuesta todos los morosos, ¿vale? ¿Será que los detractores tienden a ser más morosos? Yo eso, que tenía esa duda, lo vi en un proyecto y lo demostramos, ¿vale? Pero llevar eso a un comité de dirección es tremendamente valioso, porque estás viendo que realmente un cliente te... Me encantaría, y esto sí que no lo he hecho, pero os lo dejo ahí, a ver quién recoge el guante, ¿será que los detractores cometen más fraude, ¿vale? Por ejemplo, soy un supermercado, pues podría llegar a medir y a calcular cuánto es el fraude que me genera cada tipología de cliente. Esto es más difícil de medir, pero sería interesantísimo estimarlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos modelos? Una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Esto parece tan sencillo como esto, pero no te olvides de una cosa. Uno, lo más difícil de los modelos de economics es conseguir la información. O sea, al final aquí te tienes que buscar la vida para ir a tus sistemas y tratar de conectar los datos de las encuestas con los datos realmente de negocio. Y hay que poder sacar la información, pues, de los sistemas transaccionales y los sistemas de funcionamiento de la compañía. Dos, y esto es muy importante, cuidado a la hora de sacar conclusiones precipitadas, ¿vale? Los resultados no siempre son lo que parecen. Yo he hecho este ejercicio, ¿vale? Y me ha salido en algunas organizaciones que los detractores eran los clientes más rentables. Y dices, madre mía, ¿ahora qué hago con esto, no? O sea, si los detractores son los más rentables, ¿la conclusión cuál es? ¿Cuanto más detractores mejor? Obviamente no. O sea, aquí hay algo que estás interpretando mal. O sea, el dato es el que es, pero a lo mejor
lleva implícitas una serie de hipótesis que tú estás teniendo en cuenta, que no te has dado ni cuenta que están ahí y que están condicionando el resultado. En nuestro caso pasaba, ¿vale? Por ejemplo, si trabajas esto de modelo en un modelo B2B, donde el peso de la facturación está muy concentrado en pocas cuentas, ¿vale? Si una de esas cuentas te dice, he tenido una mala experiencia, todo tu modelo se desvía, ¿vale? Entonces eso lo tienes que tener en cuenta. Una recomendación en esto es segmentar. Tienes que comparar siempre clientes que tengan un comportamiento similar en términos de producto y de consumo, ¿vale? Por ejemplo, los heavy users son, o sea, los tienes que agrupar a los clientes en función de la intensidad de uso casi siempre, ¿vale? Digo, hay veces que tienes también que buscar series temporales que sean coherentes. Hay un montón de sesgos. No os digo que sea fácil, ¿vale? No puedo decir todas las casuísticas porque cada análisis de datos requiere una visión específica, ¿vale? Pero probablemente, consejo 3, tengas que ajustar tu modelo para las situaciones específicas de tu mercado, de estacionalidad, de periodos de renovación o de los comportamientos que tienen los diferentes segmentos de clientes. Por último, y con esto así dejo por lo menos media hora, ¿no? para tener espacio para interacción con vosotros, los modelos de economics tienen que servir para tomar decisiones de negocio. O sea, ¿hacemos esto para qué? Pues para poder gestionar mejor nuestra compañía. Y os voy a contar este caso que me parece muy relevante, es de una compañía de seguros, ¿vale? Y va a ilustrar muy bien, yo creo, cómo funciona un modelo de experiencia o de economics desde nuestro punto de vista, ¿no? Primero deberíamos de tener, paso 1, nuestro índice general de la experiencia, ¿no? Cualquier compañía, pues, mide la experiencia de cliente y aquí puedes tener tu NPS, tu índice propio, tu Customer Satisfaction Index, lo que necesites, ¿vale? Al final, además de medir a nivel relacional, ¿sí? Tú sueles medir a nivel transaccional en cada uno de los touchpoints, la web, el call center, no sé, el soporte, ¿vale? La instalación, XX, ¿no? Esto es un ejemplo de una aseguradora. Entonces, imaginad que este punto de contacto es asistencia en carretera, ¿vale? Una compañía de seguros de auto que, pues a uno de los puntos de contacto es cuando el cliente se le queda el coche averiado en cualquier sitio y te tiene que llamar para que mandes una grúa. Bien, eso es uno de los puntos más relevantes, curiosamente, no creo que sea sorpresa para nadie, en el sector de los seguros de auto, ¿no? Bueno, cada dueño de touchpoint en todas las compañías tiene una colección de métricas para gestionar, ¿vale? O sea, todos tenemos nuestros KPIs, todos tenemos nuestras métricas con las que tomamos decisiones, ¿no? Me imagino, y por ejemplo pongo este ejemplo, que el dueño de este punto de contacto, el dueño de este touchpoint, pues maneje estos KPIs operativos, ¿vale? El tiempo de respuesta en el call center, el tiempo medio de llegada de la grúa, la distancia al taller, la amabilidad del conductor, no sé, un conjunto de métricas que hacen referencia a cómo yo opero, ¿no? Y con esas métricas son las que yo opero y gestiono y tomo decisiones. Bien, el primer análisis que hizo esta compañía, que fue muy relevante y que podéis hacer, es si tengo mi métrica de experiencia, ¿vale? Lo que busco es tratar de correlacionar los indicadores operativos con los indicadores de experiencia, ¿no? Es decir, ¿qué métricas de mi operación tienen más impacto en la satisfacción del cliente o en la experiencia del cliente? Eso se hace con un análisis de correlación, que no vamos a entrar ahora en explicaciones matemáticas, pero que es relativamente sencillo. Y te va a dar un valor entre el -1 y el 1, ¿no? Cuanto más cerca del -1 o más cerca del 1, mejor, porque quiere decir que tiene más vínculo, ¿no? En este caso sale que el indicador principal del tiempo de la experiencia de todos los que están operando es el tiempo medio de llegada de la grúa. Esto evidentemente son datos ficticios, es para que entendáis un poco la lógica, ¿vale? Ahora, bueno, digamos que esto podría llegar a ser relativamente obvio, pero de alguna manera tú ya tienes un soporte racional y estructurado que te demuestra que realmente este es el indicador principal en el que te tienes que enfocar, ¿vale? Si yo quiero mejorar la experiencia de cliente, la métrica que más va a impactar en la experiencia es el tiempo medio de llegada de la grúa. Bien, a partir de aquí esta compañía hizo un análisis todavía más interesante, que me encantó, ¿no? Dijo, vamos a ver, ¿cómo impacta el tiempo medio de llegada de la grúa en el NPS? ¿No? O sea, ¿cuál es el nivel de servicio ideal para yo diseñar mi operación? ¿No? Entonces dijeron, bueno, mira, hemos encuestado, vamos a agrupar a los clientes, en lugar de por promotores, por neutrales, vamos a agruparles en función de los tiempos que han tenido de la experiencia que han vivido, ¿no? Entonces, los clientes que la grúa llegó en menos de 15 minutos, nos pusieron el NPS de todo ese grupo es de 68. Los que tienen entre 15 y 30 minutos de espera
nos dieron un NPS de 65. Cuando hemos tardado entre 30 minutos y una hora, hemos bajado a 28. Y entre una hora y 4 horas ya estamos en menos 23. Insisto que estos datos son ficticios, ¿vale? Ahora, yo os hago una pregunta. A ver quién quiere responder por ahí. Igual he hecho un vistazo al chat. ¿Cuál consideráis que es el tiempo, el nivel de servicio óptimo para maximizar la experiencia de cliente? Con estos datos, si fueseis el director de operaciones de esta compañía, ¿dónde pondríamos nuestro SLA? ¿Cómo diseñaríamos nuestra operación? ¿Vale? Si lo que queremos es maximizar de forma óptima la experiencia de cliente. A ver, no sé si por ahí tengo votaciones, que estoy ahí con el chat ya. Vale, por ahí, vale, tenemos muchas votaciones de 30, ¿vale? Bien, vale. Como no me conocéis tanto, ¿vale? Sabéis que si hago una pregunta de estas, la respuesta nunca es una de las que os he dado, ¿vale? La respuesta es depende o algo pasa, hay algún truco, ¿vale? Porque la realidad es que no tenemos información suficiente para tomar esa decisión. Y ese es el problema de las organizaciones, que estamos tomando decisiones hoy en base a esa intuición. ¿Qué estáis intuyendo vosotros? ¿Vale? Vosotros habéis hecho el siguiente esquema mental y lo habéis hecho porque yo os he llevado un poco de manera poco ética, ¿no? Pero bueno, en esa dirección. Vosotros habéis visto lo siguiente, bajar de 15 a 30 minutos probablemente sea caro, ¿vale? Porque sabéis que cuando mejorar algo y cuando ya está en niveles relativamente buenos, empieza a tener un coste bastante importante, ¿vale? Y lo siguiente que habéis hecho es que habéis dicho subir de 65 a 68 son solo 3 puntos, ¿bien? Entonces estamos sacando la conclusión de una cosa de la que no tenemos la información. Lo primero que deberíamos saber, y esto las compañías, la mayoría de las empresas lo saben, es cuánto cuesta pasar de 30 a 15. 5 millones de euros. Muy bien, 5 millones. Perfecto. Pues entonces no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque suponemos, pero estamos suponiendo, que subir 3 puntos el NPS no es suficiente como para justificar esa inversión. ¿Pero por qué? ¿Por qué suponemos eso? Nadie lo ha calculado, no siempre lo has calculado. A este modelo le falta una parte de la ecuación, le falta la tablita que os he enseñado antes, ¿vale? Le falta una tabla donde yo digo, oye, los clientes de tractores, ¿vale? Tienen un ARPU o unas primas, ¿vale? Y en promedio los seguros son de 380 euros, ¿vale? Los neutrales tienen primas un poco más bajas, a veces esto te pasa, y los promotores son más altas. Estos datos me los he inventado, da igual que no tengan sentido. Oye, el churn de los detractores es de un 14%. El 14% de los clientes se dan a la que baja, mientras que los promotores es solo de un 3%, ¿vale? Y los neutrales es de un 6%. Y el coste de servicio, un cliente detractor te llama un montón de veces porque está enfadado, te pone reclamaciones, es decir, baja hasta 5 veces menos. Entonces, con esta información, yo podría decir, oye, 3 puntos de NPS pueden ser pasar 1.5 de detractores a promotores, ¿vale? Ok, si yo tengo, no sé, 1 millón de clientes, ¿vale? Y muevo 1.5 de clientes de aquí a aquí, puedo multiplicar cuánto más facturo, cuántos clientes no se dan de baja y por lo tanto van a mantenerse conmigo durante X tiempo, cuánto voy a ahorrar en términos de servicio y puedo calcular realmente cuánto estoy ganando por mejorar 3 puntos la experiencia, ¿vale? Aquí la clave es que, por eso digo que los modelos de economics son una herramienta que te tiene que ayudar a tomar decisiones de negocio. ¿Invierto o no invierto en mejorar la operación? ¿Reduzco el tiempo de entrega de la grúa o no? A día de hoy estamos haciendo esta toma de decisiones sin realmente entender el impacto que tiene la experiencia de cliente en el negocio, porque no todas las organizaciones tienen desarrollado un modelo de economics que explique esta visión y este comportamiento. Si tenemos el modelo completo, podemos jugar para ir desde la operación hasta la toma de decisiones y valorar y compaginar los dos elementos, ¿vale? Ahora veo si se entiende o no se entiende y si hay preguntas, porque estas cosas al final pues, son un poco enrevesadas. Así que bueno, entramos al módulo de preguntas y respuestas. Habéis aguantado pues, una hora de webinar, de teoría sobre el mundo de los economics y bueno, voy a ver si vamos respondiendo las preguntas. Como están ordenadas por votaciones, pues hay algunas que son más sencillas y otras que
que supongo que tendré que pensar un poco más. No prometo que tengo las respuestas a todo, ¿vale? Y lo que sí os diría es, bueno, vamos a marcarnos un tiempo de una media hora, ¿no?, que podemos tener para dar respuestas a las preguntas. Bueno, la primera pregunta, que es de Julio, es muy fácil, que es si vamos a poder tener la presentación posterior al webinar. La respuesta es que sí. Esto siempre, después de los webinars, tenemos un post que publicamos en nuestra página y, pues, bueno, la presentación como tal, no, pero sí la grabación del vídeo en el que vais a poder, y un post con las principales conclusiones, ¿vale? Pero el vídeo va a estar disponible y lo vais a poder ver en la web de IZO, ¿vale? Bien. Vale, ahora mismo. ¿Qué técnicas puedes recomendar para poder recoger información? Vale, Julián hace una pregunta muy relevante, ¿no?, que dice que qué técnicas podemos recopilar para recoger la información acerca del máximo tipos de experiencia, porque muchos clientes con una mala experiencia no lo comunican a la organización. Eso es un tema tremendamente relevante. Hemos hablado en varias ocasiones de cómo nosotros vemos los programas de voz de cliente y cómo deberían evolucionar las herramientas de captura del feedback, ¿no? O sea, hasta hoy todavía venimos de un mundo donde utilizamos las encuestas como una herramienta de investigación. De investigación de mercado, ¿no? Entonces, cuando queremos investigar un mercado, lo que te dice las técnicas de investigación es que no tienes que preguntarle a todo el mundo para sacar conclusiones sobre cuál es la percepción que tiene ese universo que tú quieres estudiar, ¿vale? Sin embargo, nosotros apostamos por el modelo de voz de cliente como herramienta de gestión, ¿vale? Entonces, no estamos diciendo mi objetivo es tener una nota que me refleje un universo, sino que mi objetivo es, pues, identificar cuál es la experiencia que ha vivido cada uno de nuestros clientes, ¿no? De manera que nuestra visión es que el objetivo como compañía, hay un caso que yo a veces comento del aeropuerto de Changi en Shanghái. Es un aeropuerto que está premiado durante muchísimos años como el mejor aeropuerto del mundo, y una de las cosas que ese aeropuerto tiene es una herramienta de feedback, y están bastante obsesionados por escuchar y por capturar la voz del cliente, ¿no? O por lo menos información y feedback sobre la experiencia con los diferentes puntos de contacto. Y te dicen, por este aeropuerto pasan 40 millones de pasajeros al año. Nuestro objetivo y nuestra expectativa es poder tener 40 millones de feedbacks. ¿Por qué? Pues no porque yo quiera sacar un ranking, ni un ratio, ni un porcentaje, porque para eso no me hacen falta 40 millones. Es porque si alguien ha tenido una mala experiencia, quiero poder detectarlo para poder hacer algo para corregirlo. Entonces, el modelo que tiene este aeropuerto es el mismo que estamos nosotros considerando que las compañías deberíamos de tener. Ahora, por responder a tu pregunta, ¿cómo consigo eso? O sea, ¿cómo consigo 40 millones de feedbacks o los que sean, ¿no? Imagínate que soy una compañía que tiene 1 millón de clientes. Este ejercicio lo podéis hacer. Yo lo hago a veces. Decimos, vamos a ver, ¿cuántos clientes tiene tu empresa? ¿Vale? Piénsalo y escríbelo. Vale, ¿cuántas encuestas haces? Un ejercicio típico puede ser, mi empresa tiene 1 millón de clientes y yo hago 5.000 encuestas al mes, 60.000 encuestas al año. Bien, estadísticamente es representativo. Bien, estás bien, no tienes problema, tu nota es relevante, pero porcentualmente no lo es. O sea, quiere decir que de 1 millón de clientes, solo 60.000 sabemos realmente lo que piensan, que es un poco lo que tú me estás diciendo. Lo que nosotros proponemos es, mi objetivo en esta compañía sería que al menos una vez al año el millón de clientes me diga si está feliz o no conmigo. ¿Cómo consigo tener 1 millón de feedbacks o pasar de tener 60.000 a 1 millón? Que diréis, esto es una locura. Bueno, pues tengo que cambiar muchas cosas. Lo primero es que capturar el feedback tiene que ser algo muchísimo más sencillo. Tiene que ser, las encuestas no pueden ser encuestas de 15 preguntas. Dar feedback tiene que ser algo tan rápido. ¿Sabéis quién tiene millones de feedbacks todos los días? Uber. Uber tiene millones de feedback porque tú tomas un Uber y Uber te dice, valora al conductor, y le das a las estrellitas. ¿Pero cuánto tardas en dar feedback a Uber? 1 segundo, ¿vale? Entonces, yo no digo que tardes 1 segundo, pero lo que digo es que dar feedback a una compañía debería de tomar en promedio menos de 30 segundos. En promedio. Eso quiere decir que alguien tarda 5 segundos y otra persona que te escribe y te cuenta lo que ha pasado tarda 2 minutos, ¿vale? Pero para poder capturar muchos más feedbacks, Julián, lo que necesitamos es tener herramientas de feedbacks mejor diseñadas, ¿vale? Solicitar el feedback en el momento relevante, que dar feedback al cliente le cueste muy poco esfuerzo, que con el feedback hagamos algo y tengamos acciones proactivas para gestionarlo. O sea, ahí hay una colección de cosas que hemos comentado alguna vez en los webinars sobre programas de voz de cliente y que, como tú comentas, es un tema súper relevante que necesita ser gestionado, ¿vale? Vale.
¿Cada cuánto hay que realizar un estudio de economics? Bien, pues no lo sé. Ana hace esta pregunta. La pregunta que sí me dices es si se incluyen los estudios relacionales o transaccionales. Digamos que depende del negocio, o sea, puede que tenga sentido en determinados negocios hacer economics transaccionales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque haya negocios donde la decisión del cliente pueda estar muy vinculado a lo que ha vivido en la última interacción, ¿no? Por ejemplo, esto que te contaba de a lo mejor de un supermercado, acabas de venir a comprar y en función de la experiencia que has vivido va a influir en tus siguientes decisiones de compra. Entonces, a lo mejor ahí tiene sentido hacer el modelo de economics sobre un modelo más transaccional. Digamos que en general los economics se comportan mejor en los modelos relacionales que transaccionales, pero aquí, como en todo, no hay reglas fijas. ¿Cada cuánto yo haría un estudio de economics? Bueno, yo diría que si tú tienes un modelo diseñado, te puede valer por un año, incluso por más de un año, porque tienes una base que de alguna manera te explica y te describe la relación con tus clientes, pero que en la medida en la que lo puedas automatizar e incorporar en un seguimiento continuo, pues podrías tener pues una visión más fina de cómo se está comportando, ¿vale? A ver, un segundo. Vale. Adolfo, pregunta, ¿incluiremos economics de la experiencia del empleado? Eso es un punto súper relevante, ¿vale? Me encantaría, de hecho es una cosa en la que yo, cuando hemos hecho también webinars sobre economics, sobre experiencia de empleado, lo he comentado. Vamos a ver, para hacer un modelo de economics real, necesitas tener datos identificados, es decir, necesito saber quién me ha respondido, ¿vale? Entonces, digamos que podríamos plantearnos un modelo de economics intencional y plantearle en la encuesta al empleado durante cuánto tiempo piensa seguir trabajando en nuestra compañía y confiar en que nos diga algo razonablemente honesto. El tema de los economics de la experiencia del empleado es que para poder hacerlos necesitas que exista una cultura muy madura dentro de la propia organización, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una de dos, o le hago preguntas intencionales en una encuesta totalmente anónima y confío en que los usuarios me digan la verdad, o hago una encuesta confidencial, que no anónima, ¿vale? Esto lo puedo explicar, es decir, con una herramienta, por ejemplo, Qualtrics esto lo permite hacer. Qualtrics te permite que las encuestas que tú envías el sistema controla quién ha respondido y quién no ha respondido, pero esa información no es accesible para nadie en la compañía. Es decir, es totalmente confidencial, pero no es anónima. Pero al ser identificada, me permitiría conectar con mis sistemas, por ejemplo, de recursos humanos y decir, mira, los empleados que tienen un ENPS más bajo, de detractores, tienen un absentismo 3 veces superior o tienen, no sé, una productividad más baja, ¿no? Pero para eso tengo que poder tener un espacio, o sea, tengo que tener una compañía donde la cultura sea suficientemente robusta como para poder hacer un estudio de ese tipo, ¿no? Vale, ahí Verónica justo me preguntaba también sobre economics de experiencia de empleado. Noelia pregunta si en el sector educativo, donde la calidad académica pesa mucho más que el servicio, ¿cómo lograr que implementando una experiencia el usuario pueda materializar? Vale, bueno, Noelia pregunta, perdón, que si igual si no veis la pregunta, la leo súper rápido y no se entiende. ¿Cómo lograr que implementando una experiencia al usuario pueda materializar un retorno en la inversión? Bueno, Noelia, ahí hay un tema que has tocado que nos permite conectar con varias cosas. Cuando nosotros hablamos de experiencia de cliente, no hablamos de servicio al cliente. Cuando hablamos de experiencia de cliente, lo que decimos es que estamos midiendo el nivel de vinculación emocional que generamos entre los usuarios y nuestra compañía. Y de hecho, en el framework que he contado al principio muy brevemente, una de las 3 niveles que tiene nuestro framework son las 3 dimensiones, perdón, uno de los 4 niveles que tiene nuestro framework es una de las 3 dimensiones de los sistemas de experiencia de cliente, ¿no? de las dimensiones a través de las cuales podemos generar una buena experiencia. Y son la marca, el producto y la interacción. ¿Vale? No me sirve de nada tener un buen servicio si mi producto, por ejemplo, no es de calidad. Las 3 dimensiones son relevantes. Entonces, cuando yo mido experiencia, no estoy midiendo simplemente que la experiencia de usuario, como tú lo has llamado, sea mejor. Estamos midiendo que realmente la persona, el estudiante, vive una buena experiencia con nuestra escuela y por lo tanto la recomendaría no solo en base al servicio que recibe, sino a la experiencia completa que incluye lo que le conecta con la marca,
la calidad y los productos académicos y las interacciones, ¿no? De manera que la manera de justificarlo estaría integrando, o sea, la medición de experiencia de alguna manera integraría los tres elementos, y una cosa es los economics y otra cosa luego es entender los motivos por los cuales alguien tiene una mejor o peor experiencia y cómo los corrijo. Voy a intentar ir rápido porque así me da tiempo a intentar responder varias preguntas, porque tengo todavía 50 en el loop y creo que crecen más que decrecen, o sea que igual no. De todas maneras, sí os digo que estoy respondiéndolas también en base a las votaciones, ¿vale? Porque hay una opción de votar las preguntas de los demás y de alguna manera si una pregunta os parece relevante y la votáis, pues sube más para arriba y la veo antes, ¿vale? ¿Cómo podemos aplicar estas métricas y modelos en mercados B2B? Freddy, eso es buenísima pregunta, se aplican igual, con alguna particularidad, como siempre, en experiencia de cliente. Es decir, en B2B, el cuidado que hay que tener es que trabajamos, o sea, el volumen de clientes es más pequeño y, por lo tanto, el peso que tienen determinadas cuentas puede condicionar muchísimo el comportamiento del total, ¿no? Entonces, hay que, de alguna manera, o aislar o agrupar escenarios que sean comparables, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, que tenemos un porcentaje muy alto de la facturación, que pasa mucho en modelos de B2B, vinculado a un número muy pequeño de clientes, pues a lo mejor ese número de clientes lo tenemos que tratar de manera aislada y luego el masivo, el resto, pues verlo como un conjunto, ¿no? Porque si no, una sola cuenta te puede estar, como os decía, desviando mucho el análisis, ¿vale? Pero a priori es lo mismo, o sea, tú tienes tu tabla, promotores, neutrales, detractores, indicadores de experiencia que pueden ser, por ejemplo, facturación media, renovación y coste de atención o de captación o lo que tengas, y en base a eso comparar los diferentes grupos para entender bien cuánto impacta la experiencia en el resultado de negocio. Pablo me pregunta si existe algún estudio de este tipo con respecto a la banca. Bueno, en estudios, digamos, de mercado, pues algunos de los que yo os he enseñado tocan banca como un sector más, ¿no? O sea, por ejemplo, Forrester tiene alguna cosa, Experience Institute de Qualtrics también, o sea, por ahí hay algunos fuentes que puedes encontrar, y también te diría que dentro del BCX, pues dentro de BCX tenemos todo el benchmark de banca, que es uno de los sectores que está más representado en todos los países, y hay todo un módulo de economics. Evidentemente, en ese caso, hay parte de la información de BCX que es pública o que es, digamos, la compartimos de forma gratuita, y otra que pues requiere una suscripción, ¿no? También aprovecho un poco también para, aunque casi todos los que estáis aquí supongo que estáis bastante conectados, pero si alguno de vosotros no está registrado a la newsletter de IZO, pues al final a través de la newsletter estamos compartiendo, pues, por ejemplo, artículos y los contenidos y este tipo de, aparte de los webinars y la planificación, pues ahí sí os recomiendo, es muy sencillo, podéis entrar en la página web de IZO y hay un botón arriba que pone newsletter o abajo del todo, y simplemente con vuestro correo electrónico pues estaréis registrándoos. Sí necesitamos que os registréis porque por la ley de protección de datos que tenemos en España, pues para poder enviar comunicaciones a cualquier cliente tenéis que aceptar recibirlas, ¿vale? Vale, voy a intentar seguir respondiendo más preguntas. Con las votaciones me cambia todo de orden. Vale, ¿cómo segmentan los grupos en base a su comportamiento en el caso del banco? ¿Por segmentos, arquetipos u otros? Vale, eso es muy buena pregunta, Carolina. A ver, yo no tengo una regla así como tan estándar, ¿no? Muchas veces necesitamos estudiar un poco más como el sector o la tipología del negocio en el que estamos. En el caso de la banca, digamos que puede depender también, la banca puede ser relativamente amplia en cuanto a la tipología de negocios o de servicios en los que se mueve, y si quieres hacer el análisis, por ejemplo, para un producto hipotecario que para un producto de tarjetas, pues quizá los comportamientos sean, o sea, o los criterios sean un poco diferentes, ¿no? Entonces, en general, creo que el primer criterio en el que yo me basaría sería intensidad de uso, ¿vale? O sea, agrupar clientes que tengan un comportamiento similar en términos de vinculación o de intensidad, porque los heavy users tienen un comportamiento que puede ser diferente al de usuarios más esporádicos, ¿no? Y eso también te puede estar afectando.
Vale, me pregunta Marcela, ¿qué pasa con las compañías del sector de turismo que las personas vienen en su mayoría una sola vez para conocer el destino? Son pocas las personas que regresan, aunque han sido promotores, porque tienen miles de destinos para conocer. Eh, bueno, esa es muy buena pregunta, Marcela. ¿Cómo valoro las recomendaciones y las referencias? O sea, eso es lo que os decía, que cada sector al final tiene que buscar las variables en las que se apoya su modelo de negocio, ¿no? Si yo soy, evidentemente, como tú comentas, ¿no? Yo tengo imagínate, un hotel, incluso un hotel rural, un hotel pequeño, ¿no? Y dices, oye, la gente no va a venir de manera, no vienen todos los años porque lo que quieren es conocer otros sitios, entonces es muy probable que mi cliente, el que viene aquí, no repita. Bien, eso es una primera variable, aunque dentro de tu modelo de negocio la repetición puede ser un indicador relevante, entonces a lo mejor tienes que mirar repetición en un periodo más largo, ¿vale? Y simplemente ver la probabilidad de que repita este cliente en un plazo de 10 años, ¿no? Y decir, bueno, en el fondo si ha habido una buena experiencia, es más probable que en algún momento vuelva. Lo otro es que en tu caso probablemente la métrica que más impacta es la recomendación, o sea, eso es un negocio muy de boca a boca, donde muchos clientes pueden venir referenciados por el resto, o a lo mejor una métrica en la que te puedes basar, porque luego tiene un impacto directo en tu volumen de negocio, son simplemente las recomendaciones de TripAdvisor, ¿vale? Es decir, voy a comparar, porque al final una recomendación positiva en TripAdvisor o en alguna plataforma de rating que te sirva, pues tiene un peso muy fuerte en términos de marketing y en términos de negocio, ¿no? Entonces tú puedes decir, vale, voy a comparar detractores, neutrales y promotores y voy a ver cómo se comportan en TripAdvisor. Pues, oye, los detractores, pues un 25% de los clientes que me pusieron una mala nota, además pusieron un comentario negativo en TripAdvisor, mientras que un 15% de los promotores pusieron un comentario positivo. Bueno, pues pasar de detractores a promotores te consigue eliminar un 25% de comentarios negativos y crecer un 15% de los positivos. Es una manera de, por ejemplo, enfocar. Aquí la clave, y es que, claro, el arte de estas cosas es que por mucho que hay una parte de ciencia, pues tienes que tener la sensibilidad, es buscar cuáles son las palancas que en mi negocio son relevantes en términos del impacto y de los economics, ¿no? Pregunta Rina, para que los clientes respondan a las encuestas de NPS, ¿es recomendable motivarles con un premio? Bien, el premio no será la respuesta. Esta es una pregunta clásica de los modelos de voz de cliente y la respuesta que yo te diría es el premio sí sesga la respuesta y todos los estudios y todas las respuestas tienen sesgos. Muchos, ¿vale? No solo uno, el canal sesga la respuesta. Si yo te entrevisto o te encuesto telefónicamente o por mail, tu respuesta cambia, ¿vale? O sea, el canal es un sesgo, el diseño de la encuesta es un sesgo, cómo preguntas es un sesgo y el incentivo es un sesgo, ¿vale? Mi recomendación con eso es que depende, ¿vale? Para variar, pero yo no tengo miedo a sesgar, o sea, a incentivar respuestas, o sea, a que recompensemos a alguien por el hecho de invertir tiempo en darme feedback, ¿vale? Lo que creo es que eventualmente, si mi herramienta de feedback está bien diseñada, no debería de ser tan relevante recompensarte porque el esfuerzo que te estoy pidiendo es súper pequeño, ¿vale? Es decir, cuando Booking o TripAdvisor o el propio Cabify o Uber te está diciendo dame feedback, te está diciendo dedícame 5 segundos y dale un clic, ¿vale? Entonces, lo que yo sí que diría es no diseñes tu encuesta como si fuese una auditoría, que tengo que andar respondiendo 400 cosas, porque ese no es mi trabajo, ¿vale? Hazlo para que sea tremendamente sencillo y que no necesites incentivarme. Ahora, si tienes que empujar un poco ese comportamiento, sobre todo al principio, para que la gente se dé cuenta de que tu encuesta es muy sencilla, bueno, pues regálale puntos, algo que no condicione mucho, y tú ya sabes que tienes un sesgo, pero no pasa nada. O sea, si el tema es entender tus sesgos y tratar de mantenerlos lo más constantes posibles. Eso es lo que yo opino sobre esto, que de hecho eso es una opinión porque esto es un tema sobre el que se puede debatir y hay muchas visiones y hay expertos que podrían rebatir perfectamente mi argumento y seguro que tendrían razones de mucho peso. ¿Existe algún estudio de probabilidad que ayude a generar hipótesis más certeras sobre los modelos intencionales? Bueno, no. O sea, lo que pregunta Lina, que está muy bien pensado, es si existe algún modelo que me ayude a ser más... O sea, ¿a cuánto me puedo creer lo que la gente me dice? La única manera de validar tu modelo intencional es tratar de tomar una muestra y luego pues compararlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí hemos hecho algunos estudios donde le preguntábamos al cliente con qué probabilidad te darías de baja
Y luego a esos clientes, bueno, pues aunque hiciste un intencional hace 6 meses, ese intencional lo validas, ¿no? Y dices, mira, normalmente para que tengáis una referencia, en cuanto a la intención de baja, en muchos sectores, el 80% de la gente que te dice que se va a dar de baja de aquí a un año se da de baja, ¿vale? Es un 70 y pico por ciento, 80%. Es un porcentaje bastante alto de fiabilidad en ese punto, ¿vale? En cuanto a la intención de baja. Luego hay otros indicadores que no tienen por qué tener ese mismo comportamiento. Pero bueno, muchas de las cosas necesitas pilotarlas, ¿vale? David, ya había visto una pregunta tuya por ahí y sabía que iba a ser de las difíciles. ¿Hay algún modelo para calcular el referral economics para la industria financiera? Bien. Te lo tengo que investigar, la verdad. En principio, los modelos que yo conozco se basan básicamente en los estudios que diferencian, ¿cómo se llama esto? La recomendación, ¿cómo se llama? Bueno, lo que puede ser la intención de recomendación con la recomendación efectiva, ¿vale? Entonces, hay veces que a los clientes yo les pregunto, por ejemplo, dentro de BCX esa pregunta se hace, ¿con qué probabilidad recomendarías esta compañía? Y luego le pregunto a cuánta gente efectivamente recuerdas haberle recomendado o hablado de esta compañía, y ahí tú tienes un poco el valor, que no es un valor real, pero es un valor referencial que te está diciendo a cuánta gente el cliente le ha hablado bien o le ha hablado mal, ¿no? Si luego entiendes que ese cliente tiene una probabilidad X de contratar tus productos y tiene un valor un ciclo de vida y un valor de cliente promedio, pues más o menos te puedes hacer una aproximación. Tener en cuenta que muchos de estos modelos de economics lo que buscan es una mejor aproximación a una realidad, ¿no? Porque tampoco se trata sería ideal tener una precisión exacta, pero aquí la clave es decir cuánto más me voy acercando a puedo contar y me quedo como interesante contar. De todas maneras, te voy a mandar también lo que tengo por ahí, el caso que venía de tarjetas, porque está en un estudio que tengo y bueno, ahí venía un poco más descrito cómo lo habían calculado y no recuerdo si te daba el detalle, ¿no? Madre mía, es que no baja. O sea, hace media hora tenía 50 preguntas y ahora tengo 49. Me vais a matar. La última calificación de NPS por un cliente se debería considerar. Vale, esta pregunta voy a leer entera, porque esta es una pregunta súper relevante. ¿La última calificación de NPS dada por un cliente se debería considerar como la experiencia de ese cliente más actualizada o se debería establecer algún tipo de promedio ponderado si tuve varias en el último tiempo? Vale, esto es una súper pregunta, José. Digamos que la mayoría de las organizaciones que hacen encuestas relacionales no las hacen con una periodicidad tan regular, ¿vale? Es decir, la transaccional sí. O sea, es muy probable que yo pueda tener varias mediciones transaccionales en un periodo de tiempo. No es tan probable que tenga varias mediciones relacionales en un periodo de tiempo, ¿vale? Si tuviese varias mediciones, bueno, en el caso de tenerlas, ¿vale? En el caso de tenerlas, me preguntaría si no tendría más sentido, o sea, si has preguntado a toda tu base de clientes o no. O sea, porque lo ideal es mejor tener una medición relacional de cada cliente que tener 2 o 3 de algunos y ninguna de otros, ¿no? Pero bueno, si se diese esa circunstancia en el que tuviese varias encuestas relacionales en un periodo de tiempo, yo probaría a hacer los 2 análisis a ver cuál es el que se comporta de una manera más realista, ¿vale? A priori, yo creo que me quedaría más con la última y haría el análisis a partir de ese último escenario, ¿vale? Pero tampoco me he encontrado con esa situación así tan frecuente, porque lo que he encontrado muchas veces es que hay varias mediciones, pero transaccionales, y eso es otro rollo, ¿vale? Desde mi punto de vista. Si es transaccional, me quedaría con la última, porque no sé si tiene mucho sentido. O bueno, podrías llegar a pensar varias transaccionales me pueden dar un promedio de la relacional, ¿no? O sea, sería un poco como el promedio, podría ser un poco el conjunto de lo que piensas tal, pero eso es mucha aproximación, ¿vale? Bueno, creo que voy a responder 4 o 5 más hasta donde me dé tiempo.
Que seguimos teniendo ahí un montón de gente. Michelle dice, según entiendo, el análisis debería de ir basado tanto en detractores y promotores, evaluando las mismas variables, ticket promedio de consumo, uso de productos, revenue generado y luego comparar. Y por lo que explicas, estos valores deberían de ser más bajos en los detractores y verse mejor en los promotores. Correcto, Michelle. Esa es la teoría, ¿vale? La teoría es que un detractor es peor cliente para ti que un promotor y por lo tanto como no tiene una buena experiencia, no tiene una percepción buena de tu compañía, es menos probable que te considere para más negocios y por lo tanto, pues el comportamiento que tenga, claro, esto cuando lo haces para uno, pues puede que no te salga, pero cuando haces los grandes grupos sí sueles ver este comportamiento. Si el tema es, si luego no... Si los datos no... Yo tengo esta frase que no es muy ortodoxa, la verdad, pero es mejor tomar las decisiones en base a datos que en base a percepciones, obviamente, ¿vale? Tengo un dato que me soporta una conclusión y eso me da más solidez. Pero si el dato al que yo he llegado no, digamos que no es coherente, ¿vale? No cuadra con el sentido común, es importante que lo reflexiones bien y le des una vuelta porque es muy probable que haya algún tipo de sesgo o de condicionante que te esté, que esté comprometiendo el modelo y que por lo tanto el resultado al que llegas esté condicionado y por eso no tiene sentido. Pero sí, la lógica que tú has planteado es la correcta, ¿vale? Adriana me pregunta cómo podría medirse el ROI cuando entregas capacitaciones con valor agregado al cliente versus la compra de los productos que utiliza. Bueno, aquí hay un tema que es interesante de lo que pregunta Adriana y es que muchas veces me hacen esta pregunta porque digamos que confundimos el retorno de una acción con el retorno de una estrategia. ¿Y a qué me refiero? El modelo de Economics no está pensado para medir el impacto de una acción concreta, porque el NPS relacional es probablemente la consecuencia de un conjunto de cosas, ¿no? O sea, como mi estrategia de experiencia de cliente está buscando actuar en términos de tal, de tal, de tal, y normalmente hago un conjunto de cosas. Y ese conjunto de cosas eventualmente está impactando en la percepción global que tiene el cliente. Entonces, el modelo de Economics de alguna manera me da una herramienta que explica cómo se comportan los diferentes grupos y lo que me dice es, oye, esta acción que yo quiero hacer, que es lo que me resulta más sencillo es estimar o pilotar cuál es el impacto que va a tener esta acción en términos de NPS, ¿no? o de índice de experiencia. El modelo luego me sirve para, aplicando este modelo que tengo validado, pues validar un poco o estimar que esta acción me puede generar un cierto retorno. Pero digamos que no construyes el modelo para una acción en concreta, sino que lo que buscas es validarlo en general. Y luego lo otro que también es muy importante es que aquí podemos trabajar lo más cerca posible de la realidad, es pilotar las cosas. Es decir, ¿cuánto va a impactar mi acción en el caso de mejorar la experiencia? Pues es muy difícil predecirlo. Lo que tendrías que hacer es pilotarlo y decir, mira, he pilotado esto, he subido el NPS de 44 a 54 con este mix de promotores, neutrales y detractores, y como tengo un modelo de Economics que me dice que las variables de comportamiento son estas, extrapolo, ¿vale? Aún así estoy haciendo hipótesis en cualquier caso, estoy suponiendo que los promotores, o sea, los detractores que micropromotores se van a comportar como como promotores, pero digamos que estoy más cerca de una realidad, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta porque no estoy seguro de si la había entendido bien. Vale, esta es también sobre B2B, que sí, son las mismas métricas. Vale, Lina me pregunta cuánto puede tomar un proyecto de Economics en base a los 5 pasos que mencionamos. Bueno, el primer paso es que puede ser muy largo si no tienes métricas, ¿vale? Se supone que llevas midiendo durante X meses y que ya tienes una base de información. Lo más difícil del proyecto de Economics es extraer la información, es decir, es acceder a los sistemas y poder hacer los cruces y extraer las bases. Una vez que tienes esa información, pues es más fácil trabajar con los datos, aunque hay una variable que no controlas tanto y es que ese proceso, quizás el más difícil es el cuarto, que es el que ponía, que es el proceso de depuración o de ajuste del modelo, ¿no? Porque tú haces tu primer cuadro y ese cuadro pues, puede tener un comportamiento razonable y explicar todas las situaciones o tener que ir afinándose de forma continua, ¿no?
Pero yo diría que si tienes acceso a la información, entre 4 y 6 semanas haces un análisis en el que sacas resultados y tienes un primer modelo que luego puedes ir depurando y optimizando, ¿no? Pero eso todo depende de cuánto tarden en darte la información que necesitas. Vale, Mariana me pregunta de qué recomendaciones recomiendo. Bueno, yo casi os diría, sí, hay un par de white papers que tiene Qualtrics, que sabéis que es uno de nuestros partners en la parte de medición y de voz de cliente, en la página que se llama Experience Management Institute, ellos compraron Temkin Group y han liberado bastante contenido del que era, digamos, de pago dentro de Temkin. Y creo que ahí hay materiales bastante interesantes, aunque es verdad que de la parte de Economics pues es como que no todo el mundo comparte, ¿no? Yo creo que nosotros tratamos de ser bastante generosos y explicar todo lo que sabemos para que se pueda aplicar y luego si necesitáis ayuda pues ya luego poder entrar a necesidades más concretas, ¿no? Raúl me pregunta si la pregunta de si mi experiencia permanece como hasta ahora, seguiré siendo cliente, no aplica para ciertas industrias. Es correcto. Nosotros en determinados sectores modificamos esa pregunta y decimos si mi experiencia permanece como hasta ahora, seguiré comprando productos de esta compañía o seguiré, en caso de estaciones de servicio, usando mi misma estación de servicios o viniendo a esta estación de servicios. O sea, lo puedes modificar para tu casuística concreta, pero en servicios se habla de seguir siendo cliente y en consumo seguiré comprando los productos. Es una pequeña personalización que se puede hacer. Vale, esto y está listas. Juan me pregunta qué tan importante es evaluar eficiencia, eficacia, ROI. Bueno, o sea, para mí el ROI es una consecuencia de hacer las cosas con impacto, ¿vale? Y el retorno en casi todos los negocios viene por esas palancas que os he dicho. O sea, vende más, o sea, genera más ingresos, reduce tus costes, incrementa la lealtad o la duración de la relación con los clientes. Entonces, todos esos factores al final están muy vinculados, la eficiencia está muy vinculada y la eficacia está muy vinculada sobre todo con el ahorro de costes, yo creo, y luego pues la generación de ingresos. Dependiendo del tipo de sector que tengas, pues pueden estar condicionados, ¿vale? Valores de reducir el costo de servicio cuando la experiencia mejora. Vale, no tengo una referencia, es que depende, pero hay o sea, esa es una de las métricas que es más interesante, el cost to serve, el coste de servir. Pero bueno, y que no siempre es fácil sacar un dato preciso de ello, pero es muy interesante pensar en ello, ¿vale? Entonces yo puedo pensar, vale, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, pues una manera de calcularlo relativamente sencilla, por ejemplo, en las empresas de servicios es en los call centers, ¿vale? Yo sé cuánto me cuesta una llamada del call center, ¿vale? Porque tengo un coste, a veces incluso tengo externalizado y sé que atender una llamada me cuesta $3, $5, $2, ¿vale? Entonces, si este cliente me llama 5 veces al año y este me llama 2 veces al año, pues es una manera un poco burda, pero una primera aproximación para sacarlo, ¿no? Es una primera aproximación para ver cómo construyo. En esto, pero esto que comenta Santiago también es interesante, hay una parte muy importante que requiere cierta creatividad a la hora de pensar cómo puedo medir esto y cómo puedo calcularlo el valor real, ¿no? A ver, esta pregunta es muy larga, pero voy a intentar leerla. En una aseguradora, ¿es rentable flexibilizar las limitaciones de coberturas que un cliente tiene ante una queja? Nuestro cliente no entiende que no le hayamos arreglado un siniestro de 50 euros. ¿Hasta qué punto es rentable en alguna ocasión, según tipo de cliente, según historial, según años, pagarle los 50 euros? Vale, por una parte, mejor antes de que anule, por otra parte, peor, pues no es legal. Él y sus allegados aprenderán que se puede pedir esto. ¿Vale? Pues es que tienes una reflexión súper relevante, Joaquín, sobre todo la segunda parte, ¿vale? Yo la parte de compliance y la parte legal en los seguros no la conozco, ¿no? Lo que sí que creo es que en muchos negocios alguien hace un análisis del valor total del cliente y no solo de ese cliente en concreto, sino del total de los clientes, ¿vale? Yo, por ejemplo, os puedo contar una historia corta, ¿vale? Con Booking he tenido siempre buenas experiencias, casi siempre. En uno de mis viajes que hice a Estados Unidos, un viaje además de 20 y pico horas, o sea, larguísimo porque era lejos, cuando llegamos al hotel a las 11 de la noche no tenían nuestra reserva, ¿vale? Llamamos a Booking, nos dijeron que había sido un problema de los sistemas, que no se habían comunicado entre el hotel y ellos y que no tenían espacio
en ese hotel y había un evento gigantesco en esa ciudad, con lo cual era muy difícil que encontrasen sitio. Yo pensaba, me van a mandar a no sé dónde, ¿no? Booking me hizo una pregunta muy relevante, me dijo, ¿por qué has elegido este hotel? Y dije, bueno, pues porque tengo un evento aquí al lado. Dijo, vale, pues dame un segundo que voy a buscar opciones. Y encontraron una opción, habitaciones libres, en el hotel más caro, el que estaba más cerca, por cierto, todavía mejor para mí, ¿vale? Pero la habitación valía como el doble de lo que yo había reservado y pagado en Booking. Y Booking dijo, te voy a mandar a ese hotel y te voy a cobrar solo lo que yo te había dicho que te iba a cobrar. Los otros era como $1.400 la estancia y el otro hotel eran 2.800, esos otros $1.400 los asumió Booking, 1.400. Y esos los cobra el hotel, o sea, no es una cosa que digas, no, es coste que ahorras, no, es que eso lo pagas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues entiendo que yo ya no voy a ser un cliente rentable para Booking en la vida, porque por mucho que viaje a base de comisiones, recuperar esa inversión va a ser complicada. Pero ellos entienden que en la bolsa en general están entregando una buena experiencia de cliente y asumen un porcentaje quizá de pérdidas o de compensaciones, ¿no? Entonces, no sé si legalmente se puede hacer eso o no hacer eso. Yo creo que sí me gustaría pensar que una compañía de seguros tiene la capacidad y la flexibilidad de entender al cliente más allá no sé, de la propia póliza y tener una visión completa. Es verdad que el sector de los seguros tiene muchísimos elementos porque además es un producto que se basa precisamente en que ahorras de unos y de otros y si no, no te salen, pero es una vía que yo, si estuviese en ese sector, exploraría de forma muy intensa. Pero no puedo decirte mucho más porque no lo conozco. Amigos, son menos 20, os voy a tener que dejar. No me va a dar tiempo a responder porque tengo todavía otras 40 preguntas y si sigo respondiendo seguro que seguiremos. Bueno, veo aquí una que me pide Luis, que me pide que si puedo poner los pasos 4 y 5. Eso lo puedo hacer encantado porque esa es una fácil de responder, ¿vale? En los 5 pasos que habíamos dicho estaban en el 4 y 5 analizar el comportamiento de los diferentes grupos. Voy para atrás ahora otra vez, no te preocupes, Luis, pero me refiero a esto. Es decir, si yo tengo estos grupos, pues lo que hago es decir detractores, neutrales y promotores, los indicadores que yo he identificado y cómo se comporta en cada grupo sería rellenar estas celdas. Es decir, cuánto gasta un promotor, cuánto gasta un detractor, cuánto gasta, ¿vale? Eso sería el paso 4 y en el 5 básicamente lo que está diciendo es a partir de esos valores calcula el impacto de una mejora de la experiencia, la experiencia objetivo que tú tienes. Si tú quieres mejorar 10 puntos, pues cuánto y cómo se comportaría eso entre neutrales y promotores, ya extrapolas. O sea, lo bueno de los modelos de economics es que a nivel matemático son sumas y multiplicaciones, o sea, no tienen muchísimo más complejidad, ¿no? Me preguntaban, Alejandra, ¿cuál es la muestra mínima para hacer el análisis? Entiendo que te refieres a un análisis de economics. Bueno, lo mínimo yo diría tener una muestra estadísticamente representativa, es decir, a lo mejor de unas 400 mínimo al mes y un periodo de 6 meses. Eso, digamos que te da una base, ¿vale? Para poder por lo menos empezar a jugar, pero no vas a poder segmentar. Pero a partir de ahí, pues depende también del tamaño de tu población, de tu compañía, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, yo creo que he respondido bastantes porque hay algunas que están un poco más repetidas y no es fácil. Hay muchos en los que nos estás preguntando que tienen que ver con métricas específicas en cada uno de los sectores. Yo os animo a que si queréis entréis a nuestra página también, tenemos el chat, contactar con nosotros. En cada país tenemos también, casi todos los países tenemos algún representante, con lo cual a nosotros nos encanta pues compartir con los clientes, reflexionar y bueno, eventualmente pues si hay necesidades que requieren pues más apoyo, pues bueno, ojalá que pues podamos trabajar juntos proyectos de experiencia y de economics para construir más metodología y más información, ¿no? Si no lo tenéis, os dejo ahí también mi correo electrónico, mi Twitter. La información la vamos a tener en el post que solemos publicar pues entre 1 y 2 días después. Y bueno, pues nada, si os ha gustado, acordaros de suscribiros a la news, de compartirlo en las redes sociales, ¿no? De ayudarnos a generar, a impulsar las estrategias de experiencia de cliente. Ha sido un placer, la verdad, que me lo he pasado, creo que es una temática que da para hablar muchísimo más y eso que yo hablo a un montón y muy deprisa.
Pero bueno, estoy a vuestra disposición con los que queráis para seguir continuando estas conversaciones en privado y os veo en la siguiente charla que planificaremos. Veremos a ver si en el mes de diciembre cómo quedan las agendas con las Navidades. Pero si no, pues os deseo también que tengáis una feliz semana y que hagáis grandes proyectos de Economics de la experiencia. Bueno, os mando un abrazo muy grande. Gracias a todos.